Audio Jungle. Buenas tardes, México. Buenos días, buenas noches en otras partes del mundo donde nos sintonizan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. ¿Y tú aún no has caído? En los controles, Vanessa Hernández. En la conducción, su amigo Carlos del Moral, el médico de almas. Nosotros tenemos una asociación civil llamada CALCI, Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral, Asociación Civil, AC. Para las personas que escuchan por primera vez esta palabra de ludopatía, se les puede hacer un poco rara. Ludopatía es la adicción a los juegos de azar o la enfermedad del juego. Coloquialmente decimos la adicción a juegos de azar, pero realmente es una patología. Desde 1980, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo define como un trastorno mental de control de los impulsos. No es que hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud lo acepta como una enfermedad. Y nosotros aproximadamente hace 3, 4 años hablamos como ludopatía también, internet, videojuegos y teléfonos celulares. Y precisamente en este año 2018 la Organización Mundial de la Salud acepta el internet, los videojuegos como un trastorno mental de control de los impulsos, como ludopatía. El juego tiene dos características. Una, en el caso del juego de apuesta, la incertidumbre de poderte enriquecer de la noche a la mañana, lo cual es ficticio. O sea, los casinos están hechos para despelucar a la gente, no para hacerla rica. Y la otra es la evasión de la realidad, que eso también nos los da internet, videojuegos y teléfonos celulares. Cuando utilizamos las redes sociales como trabajo, bueno, es muy importante, además son maravillosas, pero hay algunas personas que las utilizan para evadirse de la realidad, para no enfrentar su realidad y se pasan 3 horas viendo qué se escribió en Facebook o checando cualquier cosa, ¿no? Para no enfrentar su realidad. Bueno, hoy vamos a hablar de logoterapia y cómo podemos manejar la logoterapia o cómo podemos apoyar a una persona con problema de adicción, no nada más de adicción al juego, puede ser cualquier tipo de adicción, drogas, alcohol, codependencia, comedores, cualquier cosa. La logoterapia es una terapia precisamente donde se acompaña al paciente para encontrar un sentido a su vida. Cuando generamos una adicción no estamos a gusto con nuestra vida, o no estamos a gusto con lo que ganamos, o con la pareja, con el país, con algo. Pero bueno, realmente nosotros somos responsables de nuestra vida. No es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Y entonces acompañamos al paciente a que se concientice de su vida y tome las riendas de ella. Vamos a dar los datos de la organización. Tenemos el teléfono que es fijo 25 92 6690. Tenemos un celular que es 55 69 73 87 92. Tenemos un correo electrónico que es jugadoresenrecuperacion@yahoo.com.mx. Tenemos otro correo que es calcimexico@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Carlos del Moral o nos pueden encontrar en la página que es logoterapeuta Carlos del Moral Ehlers. Y estamos también, en Twitter. No tengo los datos de Twitter, pero bueno, ahí nos pueden encontrar. Al ratito vamos a repetir nuevamente los datos para la persona que nos quiera contactar, que nos quiera preguntar algo. Pueden mandar chats, pueden hablarnos por teléfono, pueden invitarnos a dar una plática relacionada con esta enfermedad del juego. Pero hoy, para hablar de logoterapia y de adicción,
tenemos como invitado al terapeuta Horacio Guzmán. Horacio, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias Carlos por la invitación, gracias por recibirnos en sus casas, en sus espacios y regalarnos este tiempo. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al programa porque de repente una hora se pasa rapidísimo y se quedan muchas cosas en el tintero. Así es. Horacio, platícanos un poquito de logoterapia, pero antes que nada, como siempre le pido a mis invitados, que nos platiquen por qué incursionaron, ya sea en la psicología, en la logoterapia o en lo que ellos trabajan. Ajá. ¿Por qué incursionaste en la logoterapia, Horacio? Si nos puedes platicar un poco. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, yo conocí la logoterapia a raíz de problemas de personas cercanas a mí que tenían problemas con la adicción al consumo de sustancias, y esto me llevó a conocer la logoterapia como una herramienta sumamente útil y que fortalece a la persona en el problema y en el proceso de encontrarle sentido de vida en esta etapa de rehabilitación y de dejar la sustancia, acompañado a un proceso de sustitución de la sustancia a través de algunos medicamentos, ¿no? La parte psiquiátrica y clínica. Viene la logoterapia como una herramienta muy importante y ahí es en donde la conocí. Me llamó mucho la atención, vi los avances en las personas que estaban cercanas a mí y empecé a estudiarla y bueno, pues ahí nos conocimos, Carlos, en un diplomado de 2 años y medio y bueno, pues cambió mi vida sin duda. Sí, no, definitivamente la logoterapia es algo maravilloso, ¿no? Yo tengo una licenciatura en psicología, pero yo siempre me presento como logoterapeuta. Estoy casado con la logoterapia. Desde que escuché por primera vez hablar del doctor Víctor Frank, de la situación que vivió en los campos de concentración, bueno, pues creo que salir de ahí fue algo maravilloso, ¿no? Y a lo mejor muchas personas no hemos vivido lo que él vivió en un campo de concentración, pero me gusta mucho como él decía, a lo mejor no muchos han vivido las tragedias que yo viví, pero cada quien tiene su campo de concentración en la cabeza. Y definitivamente, ¿no? Los problemas para cada uno de nosotros son tremendos. A lo mejor no comparados como vivir en un campo de concentración, pero son tremendos. ¿Eh? Y bueno, como dices, la terapia que nos ayuda a concientizarnos de nuestra vida, a encontrar un sentido, porque cuando generamos una adicción no estamos a gusto con lo que tenemos o con lo que vivimos y todo. Y entonces es muy importante. Horacio, ¿nos puedes platicar un poco del doctor Víctor Frank? Sí, claro, Carlos. Bueno, pues él era un joven, ¿no? Contemporáneo de Sigmund Freud. Cuando Freud ya era el director de psiquiatría de la universidad, él era un estudiante de 19 años y le escribe una carta comentándole que la teoría respecto a que el hombre era un cuerpo y una mente pues era muy interesante, pero estas son mis palabras, no las de Viktor Frankl, pero bueno, así lo interpreto yo y siempre darle un toque novelesco, claro, es importante. Y él le menciona que bueno, que hay una parte espiritual en el ser humano que lo salva y que lo va a llevar a lugares de salvarse y de resolver las situaciones más difíciles de la existencia del ser humano. Como bien dices, no hay peor problema que el propio, así lo interpretaría yo, como lo menciona Viktor Frankl, y él en un principio escribe esta teoría de pues todavía no le llamaba logoterapia como tal, empieza a describir esta forma de visualizar al ser humano como una parte integral que era un cuerpo, una mente y un espíritu, y después tiene que poner en práctica todo lo que él había plasmado y había tenido como teoría al momento de ser internado en el campo de concentración. Esta es la parte quizás, bueno, fundamental, ¿no? de cómo es que él logra vivir y experimentar esta teoría que él había plasmado y ingresa al campo de concentración. Y bueno, en el libro del hombre en busca de sentido, logra plasmar todas las experiencias, no como el psiquiatra, no como el médico, sino como el ser humano que vive y que tiene que ir encontrando todos los días una forma o algo que le dé una razón de vivir. Y es en donde se plasma y se concreta el sentido de vida día tras día, hora tras hora en estos
3 años y medio, casi 4 años de concentración. Horacio, en el libro ese, El hombre en busca del sentido, creo que es el segundo título que le da. Creo que él inicia con el libro poniendo un psicólogo en un campo de concentración. ¿Es así? Sí, de hecho, yo creo que él mismo, como te comento, al darle este primer nombre de un psicólogo en el campo de concentración, empieza a cuestionarse si en realidad lo veía como la parte médica o como un especialista en la materia, sino que esa es una parte que, bueno, a mí me vibra y creo que nos lleva a los logoterapeutas o a quienes amamos la logoterapia a entender la logoterapia desde una perspectiva pues muy humana, muy como muy como el ser humano vive su problemática día a día, ¿no? Cómo es que él va luchando contra sus propios demonios internos, sus pensamientos, sus miedos, sus temores, sus enojos, sus angustias, sus ansiedades. Y entonces, por eso habla del hombre en busca de sentido, ¿no? Pienso que el cambio del título es radical, como bien lo señalas, es un análisis muy interesante que haces con esta pregunta, porque evidentemente él lo que busca es hablar desde la parte humana, desde el ser humano que está viviendo este sufrimiento y cómo trascenderlo, ¿no? Que es un tema importantísimo. Bueno, yo creo que nosotros, por ejemplo, en la parte clínica, un paciente te cuenta cosas y bueno, lo tenemos que validar cómo lo vive el paciente. Ajá. Esa es una de las partes importantes, validarlo cómo lo vive él. Pero al fin y al cabo, cuando tú no lo has vivido, pues por más que quieras tener empatía y todo, no lo alcanzas a discernir de esa manera. Ajá. Pero bueno, yo creo que él le cambió el nombre porque, como tú dices, él entró como un profesional, ajá, como un profesional de una terapia. Pero bueno, una cosa es ver las cosas desde la parte profesional y otra cosa es verlas desde la parte humana, que realmente él vivió todas esas consecuencias, ¿no? De estar en un campo de concentración, de estar expuesto a la muerte, de estar expuesto a una gran cantidad de enfermedades. Y precisamente yo creo que todo lo contrario de lo que habla la pirámide de Maslow, ajá, donde el psicólogo Maslow, ajá, habla de 5 necesidades del ser humano, que dice que la primera es la necesidad fisiológica, o sea, la comida, el beber, el sexo y todo. Y él dice que la primera etapa, cuando superas esa primera etapa, puedes pasar a la segunda. Y yo creo que ahí es donde arrebate la logoterapia la pirámide de Maslow. Ajá. Porque precisamente el doctor Víctor Frank no tenía superada la necesidad fisiológica, ajá, de comida, de sexo, de agua, de todo. Y entonces él dice que pues no nada más es eso, no, o sea, superar, que también desde la parte contraria se puede vivir un problema y superarlo, que es ahí donde entra la parte espiritual realmente, ¿no? Sí, yo creo que, como hemos comentado varias veces, bueno, esta pirámide de Maslow es jerárquicamente muy categórica, por llamarlo así, es muy contundente, y al final del día lo que nos regala la logoterapia y Víctor Frankl es que nosotros tenemos que plasmar todos los espacios, escenarios, roles que nosotros vivimos en la vida y no hay una jerarquía predominante entre unos y otros, sino que vamos a ir tomando en los determinados momentos de la vida las más importantes para poder ir saliendo y resolver las problemáticas que se nos dan, ¿no? Como lo hemos graficado muchas veces y lo explicas tú muy claramente, pues no es que uno esté por encima de otro, sino que están uno al lado del otro. Y es decir, cuando perdemos uno de estos puntos esenciales o principios o elementos esenciales, como en el caso de las necesidades primarias básicas de alimento y de sustento, no se cae todo lo demás, no se desmorona, y entonces vamos aferrándonos o haciéndonos de los otros. Y en este caso la parte espiritual yo creo que tiene un punto medular en la vida del ser humano y en la logoterapia evidentemente, en donde vamos a encontrar dentro de nosotros la fuerza para poder enfrentar la problemática que sea.
Y bueno, el punto que tocas de que no hay una jerarquía, no este es primero, este es después y todo, que él lo maneja como que todo está al mismo nivel. A mí me pareció muy interesante cuando precisamente estudiábamos logoterapia, que así se manejan los valores. ¿Eh? Porque normalmente la gente común y corriente maneja los valores en el caso de el querer a alguien, ¿no? O sea, te preguntan, ¿quién es lo más importante para ti? Ah, pues mi mamá. Y luego, pues mi papá o mi esposa. Cada quien va diciendo, ¿no? Pero definitivamente manejamos los valores en una cuestión vertical. O sea, mi mamá es lo más importante, y luego sigue mi esposa, y luego mis hijos, o a lo mejor mis hijos es lo más importante, y luego mi mamá. Cada quien va jerarquizando dependiendo de sus valores, ¿no? Y entonces yo en alguna ocasión comento, Horacio, de una tía que tenía, que falleció, que tuvo 12 hijos. Ajá. Y mi prima Leticia, la tercera, se casó a los 15 años. O sea, haz de cuenta que fue a hacer su primera comunión y pum, la casaron. Ajá. Y ella tuvo un accidente cuando tendría, no sé, a lo mejor 35 años, muy joven. Y se murió. Iba con su suegro y con su esposo, y ella se murió. Lógicamente la familia de ella le echaba la culpa, ¿no? Pero bueno, fue un accidente. O sea, ellos no provocaron un accidente para que se muriera ella y los otros dos quedaran vivos. Claro. Pero mi tía entró en una depresión tan grave, que dicen que cuando se muere un hijo para una mamá es algo terrible, pero entró en una depresión tan fuerte de tanto que le dolió el que se muriera su hija, que al poco tiempo se murió. Entonces esto quiere decir que ella se olvidó de que tenía 11 hijos que la querían y que ella debería de protegerlos y de cuidarlos y de muchas cosas. Entonces me gustó mucho cuando vemos en logoterapia los valores en una forma horizontal, porque como dices, ¿no? O sea, te puedes aferrar a otra cosa cuando te falta algo. Y entonces debe ser tan importante tu mamá, tu esposa, tu trabajo, tus amigos, o sea, todo eso debe de estar como a un mismo nivel. Si se muere tu mamá, pues tienes todo lo demás para como una contención. Si se muere un amigo, pues tienes a toda la familia y tu trabajo y muchas otras cosas para poderte contener. Y para que le dé un sentido a su vida. Sé que Víctor Frank estaba muy basado en una frase del filósofo alemán de Nietzsche, que dice, siempre que tienes un porqué, encontrarás cualquier cómo. Y eso es importantísimo, ¿no? Que es lo que trabajamos en la parte clínica, ayudar al paciente a que se dé cuenta de un porqué, no ayudarle a que tenga un porqué, porque todos tenemos un porqué en la vida, nada más que a lo mejor está muy en el inconsciente, y bueno, es lo que hacemos, ayudar al paciente para que lo descubra, y entonces pueda tener una contención con todo eso que le pasa. Yo creo que, bien señalas, Carlos, que esta parte en donde trabajamos en la terapia con los chicos, o bueno, particularmente tengo muchos pacientes adolescentes, en donde en esta época el sinsentido es un tema importantísimo, ¿no? Hay un vacío muy grande a pesar de tantas cosas de las que están rodeadas nuestros adolescentes, y ellos, trabajo mucho en la terapia el tema de entender primero que en esta parte adolescente o en esta parte de la juventud, quiénes son, qué es lo que desean y cuáles son todos estos ámbitos que tienen en la vida, estos roles, y lo hacemos, bueno, pues a través de la clásica florecita, ¿no? En donde hay muchos pétalos y estos pétalos, cada uno representa uno de esos roles en la vida: hijo, hermano, nieto, amigo, estudiante, trabajador o profesionista en caso de que ya lo sea, en fin, todos los roles que se van desempeñando, y que ciertamente el rompimiento, por ejemplo, con una pareja, o la pérdida de una pareja, o la pérdida de los padres, pues no hace que pierdan esa esencia, que no, claro, no hace que pierdan esta posibilidad de ser pareja más adelante. Inclusive cuando no están en la presencia de la pareja, siguen siendo pareja, siguen siendo novios. Y es un fenómeno muy particular, muy curioso, porque estos juegos de la mente de los que
era víctima Viktor Frankl y de los que somos víctima todos, en donde nuestra mente siempre está en otro lado, menos en el que tenemos que estar, y que él logra hacerlo a través de la concentración plena en los momentos, porque no tenía más que vivir el día a día y el minuto a minuto. Y es un poco lo que debemos hacer y lo que trabajamos en la terapia. Es decir, cuando una persona no está siendo pareja, porque se perdió, porque en ese momento está trabajando, no puede estar pensando en otra cosa más que en eso. Y el sentido va dirigido en ese momento toda su atención a ese rol que está desempeñando. Pero aún en la pérdida, ¿no? En el duelo, nosotros tenemos que comprender que la vida continúa y que de una manera nosotros seguimos siendo hijos, o seguimos siendo esposos, o seguimos siendo padres del que no esté físicamente, o me refiero en el momento, en el escenario, en el espacio físico, o inclusive en la vida, ¿no? Entonces, ese proceso de ayudar a la gente a encontrar ese sentido en los momentos particulares, a pesar de la falta de, es sumamente importante. Claro. Ahora, no es que hayan descubierto, ¿no? Porque es precisamente lo que estás hablando. Una cosa que se llama el mindfulness. No sé si has escuchado del mindfulness. Sí. Que es precisamente eso, ¿no? O sea, vivir el aquí y el ahora. Tratar de concentrarnos en el aquí y en el ahora. Porque como bien lo dices, ¿sabes qué? Normalmente no estamos donde debemos de estar. Nuestro cuerpo físico está en un lugar y nuestra mente está en otro lado. Y naturalmente, cuando hay exceso de pasado, que tu mente esté en el pasado, pues te crea una depresión. Y cuando hay exceso de futuro, pues te crea ansiedad, ¿no? Entonces no hay como vivir el aquí y el ahora. Además, por otro lado, los problemas en la mente normalmente son más fuertes que en la realidad. No sé si te ha pasado que de repente una noche así dices, híjole, mañana tengo que pagar o tengo que hacer tal cosa y estás preocupadísimo y pasas una noche de angustia. Y al otro día que te presentas a la realidad, no es tan difícil como lo habías pensado. Entonces, qué importante es vivir el aquí y el ahora, ¿no? O sea, si estás comiendo, disfrutar comer. Si estás jugando, disfrutar el jugar. Si estás haciendo el amor, disfrutarlo. O sea, tratar de concentrarte en el aquí y en el ahora para no divagar y caer en ya sea en angustia, en depresión, en ansiedad. Sí, claro. Fíjate que finalmente la logoterapia, como las otras escuelas de psicoterapia humanista y muchas otras corrientes de psicología o escuelas de la psicología actual y de la psiquiatría y de muchas otras alas de la medicina y de áreas de la salud, están sustentadas en la parte de estudios ancestrales de Oriente, ¿no? Y bueno, finalmente hablando de este mindfulness del que hablas, finalmente es como la meditación, que es poner toda nuestra atención en el punto en el que estamos atendiendo. Y en este caso, yo siempre les digo que es tal cual, es meditar en movimiento, el vivir día a día es una meditación en movimiento, ¿no? Sentarse con las piernas y los brazos en posición de flor de loto, evidentemente no es fácil cuando vas manejando, cuando estás discutiendo con tu jefe, cuando estás tratando de orientar a tus hijos a que hagan algo que crees que es importante. Sin embargo, a través de la práctica y de la observación, de la que habla Eckhart Tolle en El poder de la hora, y de la que somos nosotros promotores a través de nuestras terapias, que es obsérvate, atiende, pon atención mucho, pon toda tu atención en tus emociones, en tus sensaciones, en dónde está tu mente, para que tu mente esté solo en el punto en el que estás atendiendo, ¿no? Ciertamente hay veces que no dormimos pensando en las cosas que tenemos que hacer al día siguiente, creyendo que es un tema complejísimo, complicadísimo, y basta con que nos sentemos y a veces mandemos un correo, hagamos una llamada telefónica, hagamos un pago, acudamos a una reunión y resolvamos o expongamos las situaciones que creamos que son conflictivas en el equipo de trabajo. Hablemos con nuestros hijos de la imperiosa necesidad de que formen parte de la casa y de las actividades cotidianas. En fin, basta que pongamos manos a la obra, y eso al final del día es lo que nos va a permitir obtener los objetivos importantes de cada una de las áreas de nuestra vida, pero cada una
cosa en su momento. No podemos juntarlas porque entonces se vuelve caótico, ¿no? Claro. Horacio, me gustaría que nos platicaras un poco, para la gente que nos hace favor de sintonizarnos, de los valores que manejaba Víctor Frank, los valores de experiencia, de creación y de actitud, para que la gente que nos hace favor de sintonizarnos los conozca. Gracias, Carlos. Sí, bueno, los tres valores que refería Víctor Frankl, como ya los menciona, son el de experiencia, que finalmente es nuestro día a día, y lo platicábamos perfectamente en el tema cotidianamente en el diplomado, y creo que es de todos los días la hermosa posibilidad de ver un amanecer, ¿no? Los valores de experiencia es la propia naturaleza, cómo es que vivimos nosotros este día a día, ¿no? Cómo esta experiencia incide o influye en nuestra vida cada momento, en todo tiempo, ¿no? El valor de actitud es... De creación, ¿no? El valor de creación, el valor de creación, la expresión máxima al final del día, pues es el trabajo, ¿no? Es esta posibilidad de nosotros tomar en nuestras manos lo que tenemos en esta experiencia cotidiana de día a día y transformarlo, aportar algo. Tal cual es una posibilidad creativa, es transformar el entorno en favor de nosotros y de los demás. Y el valor de actitud, que es pues que la expresión más importante o más bella que podemos hablar, pues es el hombre en busca de sentido, que es ¿qué hago con lo que me está sucediendo? Habrá siempre cosas que no me gusten, habrá cosas que me parezcan complicadas, que me parezcan difíciles, y lo importante es cómo las vivo, cómo me posiciono ante ellas y cómo opto por verlas de una manera diferente, y entonces, ahora sí, como dicen, tomar el toro por los cuernos y enfrentar esa situación. Esos son los tres valores de los que muy hablo. importantes, muy interesantes. Yo voy a ahondar un poquito más, como explicaba Horacio. El valor de experiencia es todo lo que entra de afuera hacia adentro. Precisamente de los valores de experiencia nacen las bellas artes. Donde una persona está aparentemente sin hacer nada, como dicen en su ocio, que luego quiero que toquemos un poquito el tema del ocio, porque yo creo que tenemos una confusión con el concepto. Bueno, está una persona sin hacer nada y de repente ve un cerro y el sol y le parece algo maravilloso y dice, ¿sabes qué? Lo voy a dibujar, o lo voy a pintar, o le voy a hacer una poesía, o le voy a hacer una canción. O sea, los valores de experiencia es todo lo que entra de afuera hacia adentro. El amor de los hijos, el amor de la pareja, la luz del sol, todo lo que entra de afuera hacia adentro. Y como bien lo explicas también, el valor de creación es todo lo que tú haces con esos valores de experiencia. Un ejemplo para que lo entiendan. Los hijos quieren a la mamá. Ese es un valor de experiencia. Y la mamá hace un valor de creación. Como sabe que los hijos la quieren, ella les hace de comer, los lleva a la escuela, les lava la ropa, o sea, hace un valor de creación. Y el valor de actitud, que es importantísimo, cuando ya no te funciona el de experiencia y el de creación, viene el de actitud. También, como bien lo dices, o sea, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Dicen que un día se le quemó el laboratorio a Albert Einstein, pero se incendió todo, ¿no? Y así de repente salió el gato y dijo, Dios mío, gracias de que salvaste al gato. O sea, qué importante, a mí eso me encanta de la logoterapia, qué importante, Horacio, que veas algo positivo hasta en lo negativo, porque eso te cambia la visión de las cosas, ¿no? Fíjate que en ese punto específico es cómo, sin que se vuelva un optimismo exacerbado e innecesario, se vuelve en verdad entender. Yo comento mucho esta frase y me gusta mucho. Ayer se las platicaba a mis alumnos en el taller del colegio de terapeutas y les decía que tuve la bendición de irme a Cancún, y en el año y medio que viví en Cancún tuve un solo cliente como abogado, porque yo me fui como abogado en ese momento, y tuve la bendición de tener un solo cliente, porque eso me permitió y me obligó a
ir a ofrecer mis servicios como terapeuta al reclusorio y poder trabajar ahí. Entonces, eso es tal cual un valor de actitud, es decir, yo tenía una expectativa de algo, ¿no? Deseaba tener un trabajo como abogado, que era lo que venía haciendo habitualmente. Yo ya había terminado el diplomado, pero pues todavía no me dedicaba de lleno a la terapia, y sin embargo esa situación en donde no tenía yo clientes y yo tenía que generar alimento se convirtió, como lo dice Víctor Frankl, en el sentido, es decir, le encontré sentido a no tener trabajo y a buscar otra posibilidad o a generarme otra posibilidad, y entonces surgieron cosas maravillosas para poder hoy dedicarme de lleno a la terapia como tal. Qué bueno, tiene uno que ver lo positivo, porque si nos fijamos en lo negativo, pues lógicamente, ¿no? O sea, si yo tengo un trabajo y digo que mi jefe es una negrera y que no gano lo que pienso que debo de merecer, entonces pues voy a ver el trabajo horrible. Uh-huh. Pero si yo pienso que tengo un trabajo, que no todo el mundo tiene trabajo, uh-huh, que de ese trabajo que gano dinero, a lo mejor no lo que yo creo que merezco o lo que yo quisiera ganar, porque nunca estamos conformes, siempre pensamos que debemos de ganar más de lo que nos pagan. Ajá. Pero si yo me doy cuenta que gracias a ese dinero puedo salir con mi esposa, pasear con mis hijos, comer, vestir, hacer muchas cosas, voy a ver el trabajo desde otro punto de vista. Y eso tiene muchísimo que ver con el valor de actitud. O sea, realmente es cómo ves qué haces con lo que te pasa. Sí, por supuesto. De hecho, una frase creo que bastante conocida, refiere eso, ¿no? Dice, Dios no te quita cosas, te abre las manos para poder tomar lo que viene, para que puedas abrazar lo que viene enfrente de ti. Y esto es real, es decir, yo les digo también en las pláticas, en los talleres, en las conferencias y en las terapias, les digo que la felicidad no está en sonreír todos los días. Eso no es la felicidad, eso no es lo que de verdad deberíamos de entender como felicidad, sino que la felicidad está en la verdadera y total aceptación de las cosas como son. Cuando nosotros empezamos a aceptar que las cosas son, y entonces ponemos toda nuestra atención, porque nosotros tendemos, ahora que mencionabas estos tiempos en los que nos pasamos horas y horas dando vueltas en la cama pensando en todo lo que no vamos a hacer al día siguiente o lo que debemos hacer, pero que quizás no podamos, etcétera, 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 etcétera. Eso se llama preocupación. Claro. Y la palabra en su etimología es muy clara. Preocuparse. Nosotros estamos poniendo nuestra atención en algo que no ha sucedido y que no tenemos la menor idea de si va a suceder. En el momento en el que nosotros nos ocupamos, en ese momento ponemos toda nuestra atención y toda nuestra energía en la acción o en la situación que puede ser sumamente complicada, como la muerte de un familiar cercano, como la pérdida del empleo, como el haber sido defraudado y no tener dinero, como el haber roto en una relación de pareja. Cualquier problema no existe hasta que no está. Y entonces nuestra mente tiende a jugarnos esta maravillosa telenovela de hacer 18 historias en la cabeza en donde no resolvemos ninguna y todas nos quitan toda la energía, ¿no? Y eso que dices de la felicidad es muy importante, ¿no? Dicen que es más feliz el que se adapta que el que se queja. O sea, si está lloviendo, oye, que disfrutes que está lloviendo, o si está haciendo mucho calor, pero si te quejas porque está lloviendo y cuando hace calor te quejas, o sea, te vas a quejar de todo. Entonces no hay como adaptarse a lo que está, porque no lo podemos cambiar. Decía el doctor Viktor Frankl que estamos condicionados, pero no estamos determinados. O sea, condicionados, como hablo de la lluvia, a lo mejor hoy llueve, y pues eso no lo podemos cambiar, pero no estamos determinados. Nosotros podemos elegir si nos mojamos o no nos mojamos. No forzosamente porque llueve me tengo que mojar. Entonces, como las personas que dicen que ya estamos destinados, ¿no? Que tenemos un destino. ¿Tú crees en eso? Yo pienso, Horacio, que si tenemos un destino y tú vas a ser rico, bueno, pues quédate cruzado de brazos y a ver si te cae el dinero del cielo y te vuelves rico, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar en consecuencia y que realmente nuestro destino
lo vamos forjando con el día a día. Yo creo, Carlos, que hay cosas que... Es un tema muy interesante ahora que preguntas respecto al destino. Yo creo que hay cosas que los seres humanos nos van a suceder, como la muerte, que es inevitable, porque para morir pues hay que estar vivo, y como mientras estés vivo existe esa posibilidad, ahí está. Otra cosa que es inevitable es el cambio, es decir, que todo cambia. ¿Cuándo voy a quedarme sin este empleo? No lo sé, pero ciertamente me voy a quedar sin este empleo. A lo mejor cuando me jubile, a lo mejor cuando me pensione, o a lo mejor cuando me corran, o a lo mejor cuando renuncie, cuando llegue otro mejor que crea que amerite dejar por tomar uno nuevo. ¿Cuándo va a terminar una relación de pareja? A los 20, a los 25 días, años o minutos, no lo sabemos, pero terminará seguramente. Pero quiero decir, si existe el destino o no, es algo que yo creo que les invito a no pensarlo en demasía. Yo creo que lo importante es, como bien dices, vamos a esforzarnos y vamos a ir forjando. Si ese destino ahí está, pues vamos a hacerlo lo mejor y lo más acomodado y lo más a nuestro modo. Y eso se hace con el esfuerzo y con esa actitud. Es decir, si nosotros ponemos, otro de los temas que creo que trabajamos mucho en la logoterapia, porque ahí tomamos esa parte de hábitos y de la conducta y de cómo hacemos cambios de conducta, porque no hay otra manera de resolver cualquier adicción o cualquier problemática por la que uno vaya a terapia, es cambiar hábitos mentales, cambiar hábitos físicos, cambiar hábitos de agenda, ¿no? Entonces, empezar por tener objetivos, plasmarlos, tenerlos claros, y a partir de ahí trazar metas pequeñas que nos vayan permitiendo poner el esfuerzo y la atención para que esa actitud se vaya dando. Ciertamente, esto que decía el doctor Viktor Frankl es importantísimo, es pon todo tu esfuerzo, así lo interpreto yo, dedica toda tu atención, pon toda tu energía en cada una de las cosas que vayas eligiendo, porque es esa posibilidad de elegir la que nos va a determinar como seres humanos. Uh-huh. Es lo único que es totalmente humano, elegir. La elección. Fíjate, tenemos la libertad de elegir. Uh-huh. Cualquier cosa, y siempre en cada momento estamos eligiendo. Elijo hacer esto, o si no lo hago es que elegí no hacerlo. Pero siempre decía el existencialista muy famoso francés, Jean-Paul Sartre, que estábamos destinados a elegir, a ser libres para elegir. En cada momento tenemos que estar eligiendo. Y bueno, eso es muy importante, ¿no? Y como comentabas del destino, me gusta mucho, por ejemplo, el libro de El arte de amar, de Erich Fromm, porque eso, a veces pensamos que el amor se acaba. Yo creo que una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Por eso dice el arte de amar. Yo creo que el amor, como bien lo dice este autor, se va construyendo. El enamoramiento, bueno, de que sientes mariposas, de que ves una chica guapa y de que le tocas la mano y sientes, eso es el enamoramiento. ¿Tú sabes por qué se llama enamoramiento, Horacio? No, Carlos. Se llama enamoramiento porque si divides la palabra, dice en amor yo miento. Ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú eres medio mugrosón y todo, pero cuando andas de novio, pues te bañas y tratas de dar una buena imagen. Ajá. O sea, tratamos de cambiar mucho lo que realmente somos. Por eso cuando uno se casa, que dices, oye, ¿y qué es esto, no? Con esta me casé, porque sí, siempre la veías muy pintadita y muy arreglada, pero cuando ves la realidad, así como que el enamoramiento, pues ¿dónde quedó el amor, no? Uh-huh. Claro. Entonces, precisamente el amor se va construyendo, o sea, es una elección. Yo elijo estar con tal persona, y ella elige estar conmigo, nos vamos a apoyar para ir creciendo, para ayudarnos uno con otro y todo, para ir mejorando y todo. Y como hablabas de hábitos, también es muy importante. Los hábitos, yo creo que de ahí se desprende todo, ¿no? Los estudiosos de esto dicen que cuando repites algo por 21 días, otros dicen por 35 días, se convierte en un hábito y posteriormente en una neuroasociación. Y así pasa con las adicciones precisamente, ¿no? O sea,
acabas de comer y sacas un cigarrito y vas haciendo el hábito y escuchas que dicen después de un taco, un buen tabaco. O para ir al baño, ¿sabes qué? Me relaja el cigarro, ¿no? Y lo vas haciendo y lo vas haciendo hasta que se convierte en algo totalmente tuyo, ¿no? Que ya no puedes dejar de hacerlo porque lo haces en automático, porque ya se convirtió en una neuroasociación. También, como bien dices, tratamos de apoyar al paciente para que cambie sus paradigmas mentales. Lógicamente los que él piense que están mal, ¿no? Claro. Lo que él cree que está bien, bueno. Pero bueno, también es muy importante que ayudamos al paciente a que se dé cuenta que hay otra forma de ver la vida, otra forma de hacer las cosas, otra forma de pensar. Porque a veces, como te digo, a veces la gente piensa que lo que está haciendo está bien. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados o encerrados en una cosa que no vemos más allá de nuestra nariz. Y creemos que lo que estamos haciendo es la única forma de hacerlo. Entonces, para eso sirve la terapia, para abrir nuestro panorama y darnos cuenta que hay otra forma de pensar, otra forma de actuar, otra forma de hacer las cosas. Y cuando tienes más conocimiento, por ende, tienes muchísimo más formas de elegir algo. Claro. En la terapia trabajamos mucho, lo hemos platicado, respecto a que hay que empoderar al paciente o al usuario para que tenga información. Primero de lo que es la adicción, la que esté viviendo, ¿no? Cómo funciona, cómo trabaja, qué la origina, qué la desencadena. Y ahí uno de los factores de esta multifactoriedad que tiene la adicción está el factor social, ¿no? Este entorno, cómo va determinando, y del que hablaba en algún momento Adler, de la mente, el cuerpo y el entorno, o la circunstancia, pero este factor social, que es un tema circunstancial y sumamente importante para generar paradigmas y creencias y una serie de estereotipos en los adolescentes, nos pasaba a nosotros, bueno, y ahora les pasa mucho más a ellos, de cómo pertenecer, de cómo hacer, y como dices, ¿no? Después de un buen taco, un buen tabaco, no hay fiesta sin alcohol, vamos a pasarla bien, vamos a ganar una lana en el caliente vamos a apostarle a México para ver si con eso pagamos la fiesta, en fin, se van generando una serie de circunstancias alrededor de la persona que lo inciden para llevarlo a consumir. Y esto que dices del amor, que tiene una gran importancia en el ser humano, porque bueno, todos nacemos solos, morimos solos, pero al final del día somos en función del otro, ¿no? Esa trascendencia del ser humano a través de otros seres humanos es sumamente importante. Y esta parte del amor, como el del amor en todas sus manifestaciones, en todas sus formas humanas, el amor a la familia, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los primos, el amor de pareja, el amor al trabajo, esta forma de manifestar, hay que hacerlo de una manera siempre medida, en donde de verdad sea amor y no sea una obsesión o un apego, que al final del día la adicción es tal cual un apego, ¿no? Uh-huh. Pero sucede con las relaciones de pareja, ¿no? En donde creemos que si la persona no está, nos morimos, y este enamoramiento y otros muchos factores que de los que hablabas ahora, estas huellas para sentirnos aceptados, queridos y no rechazados, aceptados por la persona, nos hace pintarnos muy guapos y muy elocuentes y muy lindos y muy atractivos, y entonces presentamos un personaje que en realidad no existe y nos lo creemos, y la persona que está ahí también lo compra, y al final del día, cuando pasa el tiempo, se van enfrentando dos desconocidos por muchos factores, pero el tema del amor es un tema muy particular, y el tema de los adolescentes en relación a las adicciones es un tema también que figura más o menos de esa forma, es decir, el adolescente, para pertenecer, finge o sobreactúa en algunas cosas, y entonces va entendiendo como única forma de relacionarse y de vincularse el consumo, tener ciertos hábitos, ir al casino, insultar a otros, hacer bullying, ser violento, en fin, hay muchos fenómenos y muchas formas de cómo la adicción, en cualquier forma, llena un vacío. Pero yo creo que ahí es muy importante, Horacio, que entremos los papás, porque bueno, a veces los papás decimos, es que los amigos echaron a perder a mis hijos. Uh-huh. Yo también en las conferencias o en los talleres y todo, que a la gente así como que le cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero digo, ¿sabes qué?
Los amigos no echan a perder a los hijos se echan a perder en la casa. Cuando nosotros no les creamos una buena estructura emocional, pues es muy fácil que escuchen al amigo que lo induce a la droga o al alcohol o al juego o a cualquier cosa. Cuando tienen una buena estructura emocional, van a aprender o van a decidir qué es bueno y qué es malo y van a saber cómo decidir. Pero muchas veces los papás ni siquiera nos damos cuenta. Y yo creo que es muy importante este comentario que voy a hacer, porque precisamente se llama adolescencia porque se adolece de madurez. La mente está bien conformada más o menos como a los 22 años. Cuando somos adolescentes pensamos con una parte que es la amígdala, que es de impulsos. El adolescente es impulsivo. A lo mejor le prestan el coche y quiere correr o no le prestan el coche, se lo roba y quiere correr como loco y pasarse los altos y desafiar a los maestros y a los papás, porque son impulsivos, porque están probando hasta dónde, y si uno no les pone límites, pues lógicamente se pueden convertir en delincuentes, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy importante el factor de los papás. Ajá. Y yo les sugiero a los papás que nos sintonizan que estén muy pendientes de sus hijos, porque ahora como una evasión pues está el teléfono celular, los videojuegos, el internet, y muchas veces los papás ni siquiera nos damos cuenta que están viendo nuestros hijos. Las redes sociales son maravillosas, ¿no? Como dicen, acerca a la gente que está lejos, pero también aleja a la gente que está cerca. Y en las redes sociales o en internet hay ciberbullying, ¿tú sabes lo que es grooming? No, bueno, conozco el término, pero si nos explicas. Grooming, Carlos, es cuando algún adulto contacta a un adolescente por medio de internet, por medio de la pantalla, se pueden ver en una videollamada y a lo mejor ni siquiera es el adulto, ¿no? O sea, pone a alguien para que contacte al adolescente. Y entonces me decía una amistad que trabajaba en la policía cibernética que en 12 minutos existe una empatía increíble entre uno y otro. Y entonces le dice, oye, enséñame tus senos, o enséñame la vagina, o enséñame el pene, dependiendo, ¿no? Claro. Ajá, y así como, ay, que no sé qué, pero los convencen. Y entonces los coaccionan. ¿Sabes qué? Mira, les toman una foto. Mira, tengo esta foto y tengo todos tus contactos de redes sociales. Si no me das dinero, te subo a las redes sociales. O si no nos vemos, y luego los obligan a tener sexo diciéndoles que pueden matar a los papás. O sea, tú sabes que un adolescente es muy maniable, ¿no? Y entonces los convencen. Entonces claro, las redes sociales hay, así como digo que son maravillosas, tienen su parte oscura que debemos de tener muchísimo cuidado, y sobre todo los papás estar muy atentos de qué están viendo nuestros hijos. Sí, porque muchas veces nosotros provocamos el que sean proclives a ciertas adicciones, como yo que hablo de la ludopatía. ¿Sabes qué, hijo o hija? No me molestes porque está jugando América Guadalajara y toma el iPad o toma el iPhone y todo para que te diviertas, ¿no? Entonces los estamos induciendo. Hay investigadores que dicen que a un niño de 3, 4 años no le puedes dar un teléfono o un iPad porque lo está sacando totalmente del entorno que debe de vivir. No, y los dispositivos electrónicos en niños menores de 2 años producen el mismo efecto que la cocaína en el cerebro. Es sumamente adictivo por todas las reacciones que desencadenan en el cerebro del niño. Dispositivos electrónicos a niños menores de 2 años definitivamente deben estar prohibidos. Incluso por otro lado, o sea, pueden entrar a los casinos a nivel internacional y solamente necesitan una tarjeta ya sea de crédito o de débito, pero el teléfono, la computadora no ve si es un adulto o si es el dueño de la tarjeta, nada más ponen el número, o tú sabes que hay tarjetas de prepago en el Oxxo o en el Seven, claro. Y entonces pues adolescentes que se meten a los juegos que se supone que son para adultos. En México se convierte uno en adulto a los 18 años, en Estados Unidos a los 21 años.
O sea, quiere decir que en Estados Unidos un muchacho no puede entrar a un casino hasta que tenga 21 años. Aquí en México hasta que tenga 18 años. Pero bueno, tú sabes que hay una corrupción tremenda en México. Y van a un lugar que se llama Santo Domingo y sacan un IFE con que nosotros hemos hecho esa investigación y los venden en 800 o en 1,200 pesos y te dan un IFE con mayoría de edad. Wow. Entonces, pues los papás yo creo que debemos de estar muy pendientes de lo que están viendo nuestros hijos, de con quién se están juntando y todo, porque es una situación grave. Y de cómo los educamos. Cómo los educamos, que es muy importante. Bueno, vamos a hacer un pequeño comercial. Tenemos un libro nuevo que precisamente es el que le da el nombre al programa, Del Juego al Fuego, que habíamos comentado que ya estaba en el horno y que estaba por salir. Creo que salió un poquito negrito de tanto que estuvo en el horno. Pero bueno, afortunadamente ya lo tenemos. Tenemos el libro físico, que lo pueden adquirir. Vamos a dar nuevamente los datos de la organización, de la asociación. El teléfono es 25 92 6690. Tenemos un celular que es 55 69 73 87 92. Un correo electrónico que es jugadoresenrecuperacion@yahoo.com.mx. Tenemos otro correo que es calcimexico@gmail.com, o lo pueden buscar, está en las plataformas internacionales como Amazon. Ahí pueden buscar el libro Del Juego al Fuego. Claro que ahí nada más lo van a adquirir electrónico. Nosotros ya tenemos el libro físico para la persona que nos quiera apoyar comprando un libro, que es con lo que nos ayudamos para seguir nuestra campaña en contra de la ludopatía, dedicado por el autor. Eso no les cuesta nada más que la compra del libro. Horacio, estamos con unos cuantos minutitos, tenemos 5 minutos. ¿Quieres mandar algún mensaje, algún saludo? Sí, claro que sí. Quiero saludar a mis hijos, quiero saludar a mi amigo Carlos, a mi amiga Alma, a mi amiga Ana Paula, a todos quienes están sintonizando, a todos quienes nos ven en Facebook. Quiero dar las gracias por la invitación. Es un placer nuevamente estar por aquí, un gustazo poder compartir espacio contigo, mi querido Carlos. Y bueno, pues nada, muchas gracias cada vez que... Y compren el libro porque vale el esfuerzo. Es un libro donde hablamos de lo que hemos jugado los mexicanos desde tiempos prehispánicos hasta el incendio del Casino de Monterrey, que yo creo que todos nos enteramos porque fue una tragedia a nivel nacional. Sí, ¿no? Yo desde hace mucho tiempo hablo de que hay más mujeres involucradas en el juego que hombres, y precisamente como que eso corrobora lo que yo he hablado desde hace mucho tiempo. Sí, tú lo has dicho. Se murieron 42 mujeres por 10 hombres. Entonces es un libro interesante porque nos vamos a enterar cómo se van transformando los juegos que anteriormente eran religiosos y todo, cómo se van haciendo juegos de azar. Habla también, tiene 4 testimonios de pacientes míos, testimonios fuertes de chica que se cortó las venas, de un muchacho que perdió sus negocios y terminó acostándose en una banca de la Alameda. O sea, tiene testimonios fuertes. Wow. Tiene otra parte que es como una biografía mía. La puse con un seudónimo que luego lo quise cambiar porque obviamente tengo que enfrentar mi realidad como terapeuta. Ya me costó un poco de trabajo porque ya lo tenía yo todo preparado y todo, pero sí, realmente es mi vida. O sea, no me da pena decir que es mi vida, de cómo caí en la adicción al juego y todo. Y digo, no me da pena porque afortunadamente lo pude sublimar y cambiar por el lado positivo, ¿no? O sea, ahora apoyar a la gente que entra en esta adicción, ahora yo la puedo apoyar gracias a mi experiencia, gracias a la logoterapia, gracias a todo esto. Y precisamente al último habla de la logoterapia, habla de los valores de creación, habla de las áreas para encontrar el sentido a la vida. Muy interesante, muy interesante. Y si lo quieren adquirir nos pueden hablar, ya dimos los teléfonos. Estamos a punto de terminar. Vamos a mandar un mensaje a nuestros representantes. Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a la señora de los tamalitos de Balbuena, que nos hicieron favor de apoyarnos ahora hace 15 días que hicimos el programa 300.
nos hicieron favor de apoyarnos con unos tamales que son muy ricos. Fui a pedir un apoyo ahí porque yo soy cliente de ahí, de los tamales que me encantan, y nos hicieron favor de apoyarnos. Voy a dar la página de ellos, y el teléfono es www.lostamalitosdevalbuena.com. El teléfono es 5784-2296, y también mandamos un agradecimiento a los Biscuits de México, que están en la calle de Fray Servando con el retorno 20 en la colonia Jardín Balbuena. Horacio, si quieres, por favor, si puedes ver los teléfonos, porque ya me falla un poco la vista. 5571-7346. 5571-7346. Biscuits de México. También mandamos un agradecimiento a Miguel Olmedo, que nos hizo favor de apoyarnos con unos biscuits que también son deliciosos. Bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo para enumerar a cada uno de los representantes, pero bueno, voy a mandar un saludo a mis hijos, a Cristian Misty, a Christopher y Sharon, a mis yernos, Osvaldo y Cristian, y naturalmente a mis maravillosos nietos, Ana Pao, Leo, Emiliano y José María. Ana Pao, hija, te mando muchos besos, sé que ya estás en el CEA, que te aceptaron porque eres toda una pequeña actriz. 5 años, pero ha hecho 3 obras de teatro y todo, y ya está trabajando en el CEA. Bueno, agradecemos su presencia, esperamos nos sintonicen el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde, en vivo. Lo pueden ver por Facebook o lo pueden ver por www.canalpatrio.tv. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, pero ahí se queda el programa. Mándenos una solicitud de contacto al logoterapeuta Carlos del Moral Ehlers. Los aceptamos y ahí pueden ver el programa o los programas a cualquier hora, cualquier día que ustedes elijan. Esperamos nos sintonicen el próximo jueves. Hasta pronto. Namaste.